Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este encuentro para conversar acerca de diplomacia científica en nuestra región, Latinoamérica y el Caribe. Una conversación organizada por Diplocientífica, la red de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Hoy nos acompaña un gran amigo, Pedro Ivo, diplomático brasileño. ¿Cómo estás, Pedro? Hola Pedro, tocayo, un gran placer. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias a ti, Pedro, por darnos un espacio en tu agenda para que conversemos de diplomacia científica. Recordemos que el señor Pedro Ivo Ferraz da Silva es cofundador de la Escuela de Innovación y Diplomacia Científica en Sao Paulo, Brasil. Actualmente Pedro Ivo se desempeña como jefe de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de la Embajada de Brasil en Alemania. Pedro, conversemos de diplomacia científica. Perfecto, En hablemos. primer lugar, ¿cómo definirías tú la diplomacia científica? Bueno, qué bueno que empezamos con una pregunta de base, ¿no? Siempre importante. Bueno, de una manera muy superficial, creo que podemos decir que la diplomacia científica simplemente es la intersección entre las relaciones internacionales y la ciencia. Pero creo que hay como profundizar un poco más ese concepto. Y yo diría que hay una diplomacia científica en el sentido estricto, en una diplomacia científica en un sentido amplio. El sentido estricto, creo que es lo más tradicional, es una consecuencia de una comprensión de que la diplomacia es una actividad restrita al Estado, o sea, exclusiva del Estado. Entonces, por consecuencia, la diplomacia científica solamente puede ser desempeñada por el Estado, por los gobiernos, y tienen como reto, por ejemplo, el empleo de organizaciones gubernamentales como la Cancillería, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las embajadas, los consulados, para perseguir acuerdos de cooperación internacional para, por un lado, poder aumentar la capacidad científica tecnológica de su propio país y, por otro lado, a través de esos acuerdos internacionales, poder sumar su propia capacidad científica a de los otros países para enfrentar problemas comunes juntos, como el cambio climático, todo el tema de cuestión de investigación con el espacio exterior y todo eso. Entonces, eso es el sentido estricto de la diplomacia. El sentido amplio, que yo comparto, que para mí es el más simpático, deriva, creo que de la comprensión que la diplomacia tiene varios sujetos, no solamente el Estado, pero también la academia, también las empresas, la sociedad civil. Y ahí todos esos actores pueden, a través de su acción internacional, buscar acuerdos, partnerships para incrementar su capacidad de desarrollo científico y para buscar sus propios retos. Eso creo que es para mí, la acepción creo que más razonable de diplomacia científica. Pero es importante decir que no disminuye el papel del Estado. El Estado tiene, por su capacidad de inversión de largo plazo y por
por también sus relaciones diplomáticas, tiene la capacidad de ser pionero en estrechar el vínculo con otros países. Por ese sentido es que el Estado puede, por ejemplo, en los casos en que no hay vínculos orgánicos entre el sector académico de un país en otro, empezar ese camino para que se pueda abrir condiciones para que instituciones, universidades cooperen entre sí. Un ejemplo son los BRICS, en lo cual Brasil es parte, que uno de los ejes principales de los BRICS es justamente la cooperación científica, y ahí los estados tienen un papel muy importante por sus llamadas periódicas que nacen con inversión, y por ahí estimulan que universidades, institutos de investigación de todos los países BRICS se junten para proyectos comunes. Entonces veo que hay esas dos grandes definiciones, pero yo comparto más con la última, creo que es la más contemporánea. En efecto, de todas maneras, a pesar de toda la paradiplomacia que se ha desarrollado en el último tiempo, de todas maneras el Estado-Nación sigue siendo un actor importantísimo en las relaciones internacionales. Así que, y hablando de pioneros, eso me recuerda, Pedro, que tú fuiste uno de los pioneros en promover la diplomacia científica al interior de la Universidad de Sao Paulo. Cuéntanos un poco de eso, y en particular nos gustaría saber cuál es la diferencia principal entre, por un lado, la diplomacia científica y, por otro lado, la diplomacia de la innovación. Sí, muy buena pregunta. Bueno, voy a empezar con la primera sobre esa iniciativa que tuvimos en la Universidad de São Paulo. De hecho, la motivación para crear la Escuela São Paulo de Diplomacia Científica y de la Innovación fue mi propio trabajo como diplomático. Yo menciono que tenía un poco de envidia de mis colegas diplomáticos de otros países que tenían para su trabajo el aporte de la academia de sus respectivos países con estudios que les apoyaban en la estrategia de diplomacia científica. Entonces, yo, bueno, juntamente con colegas de la Universidad de São Paulo, pensé que sería una buena oportunidad empezar a llevar ese concepto de diplomacia científica a la universidad brasileña. Y ahí hubo una oportunidad con un programa de la FAPESP, que es una organización de financiamiento, ¿no?, a la investigación en el estado de São Paulo, en Brasil. Y a través de una llamada de la FAPESP hemos presentado el proyecto de la Inside SP, ¿no?, como se llama nuestra escuela. Y creo que a la FAPESP les pareció algo muy interesante, porque estaban acostumbrados a proyectos de ciencia dura, pero no de diplomacia científica. Entonces creo que creyeron en el carácter pionero de esta propuesta y la aceptaron, y por ahí pudimos entonces organizar la escuela en agosto de 2019. Durante la preparación, de hecho antes, ¿no?, antes de proponer el proyecto, yo a través de lecturas ya estaba dando cuenta que el nuevo concepto se estaba produciendo, que justamente el concepto de la diplomacia de la innovación. Y ahí entro en tu segunda parte, la segunda parte de tu pregunta. Y yo escribí sobre eso también en un artículo. Bueno, la diplomacia de innovación lo veo como complementar a la diplomacia científica, pero tiene un campo muy propio,
que está más allá de la investigación científica y está más para lo que se suele llamar innovación, que es la innovación tecnológica y tiene por eso mismo, tiene una perspectiva más comercial. Entonces, al concepto de la diplomacia de innovación están acciones prácticas como la internacionalización de empresas tecnológicas, la atracción de inversión extranjera en centros de investigación y desarrollo. Está la interconexión internacional de actores de los ecosistemas de innovación como parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, todo el mundo de las startups, todo eso es parte de lo que llamamos diplomacia de la innovación. Entonces yo digo que claro que hay zonas grises, como se dice, o zonas comunes mejor, entre la científica y de innovación, porque cuando hablamos, por ejemplo, el rol de la diáspora científica y tecnológica, estamos hablando de diplomacia científica y de diplomacia de innovación también. Pero creo que hay acciones que son muy propias. En el lado científico veo que está un poco más, claro, totalmente relacionado a lo que es la investigación científica y un poco por esa naturaleza está un poco más vuelto a la parte de la cooperación. Y por otro lado, la diplomacia de la innovación, por su carácter comercial, que es inherente a lo que es la innovación, tiene un poco de diplomacia comercial también en su seno. Entonces ahí veo un poco la diferencia entre entre estos dos campos. Y en la Inside SP hemos juntado esos dos campos, o sea, ya tuvimos 2 ediciones y tenemos un trail, no sé la palabra en español, un eje que es de diplomacia científica, en otra parte, otro eje que es de diplomacia de innovación, y eso vamos a seguir de esa manera de todos los años con nuestra escuela. Muy bien, y qué bueno que señalas que a pesar de la pandemia, esta iniciativa va a seguir anidada en la Universidad de Sao Paulo. Y precisamente hablando de diáspora, hemos sabido de que pronto se va a abrir la diáspora organizada brasileña de científicos y científicas en Alemania. Cuéntanos un poco de esa iniciativa y qué rol visualizas tú para la diáspora científica en el extranjero. Perfecto, Pedro. Eso es un tema otro muy importante. Es parte, como dice, de la acción diplomática. Y creo que nuestros países tienen mucho a ganar con ese tipo de iniciativa. Bueno, nuestro primer encuentro de la diáspora de ciencia e innovación brasileña en Alemania va a ocurrir ahora a fines de febrero. Y tiene básicamente 3 objetivos. El primero es para que tengamos un poco la noción de la dimensión de la diáspora brasileña aquí en Alemania. De hecho, no hay estudios, no sabemos muy bien la cantidad de investigadores que están aquí, en qué áreas están, en qué universidades, empresas están. Solo lo sabemos de una manera un poco por acaso, por contactos personales que tenemos, a través de nuestro sector consular también un poco, pero no sabemos la real dimensión. Entonces, ese primer encuentro que estamos divulgando ya hace semanas es para descubrir un poco el tamaño de esa diáspora. El segundo objetivo es motivar para que esos brasileñas y brasileños que están aquí se organicen
en red. O sea, que puedan constituir una red de apoyo y a partir de esa red pueden ejecutar varias funciones, como por ejemplo apoyar a los investigadores brasileños que están llegando aquí en Alemania y están un poco perdidos, no conocen o sea, la cultura, o sea, un poco les apoyar en ese proceso de instalación que es realmente un desafío grande, ¿no? Puede también, por otro lado, ayudar a que los investigadores que terminen sus actividades aquí en Alemania puedan volver a Brasil y puedan encontrar, si así lo desean, encontrar un puesto de trabajo en Brasil. Eso también, esa red también desempeña ese tipo de actividad. Y también creo que una red, cuando se suman esfuerzos, se puede dar más visibilidad al trabajo, ¿no? De esos investigadores. Mucha gente en Brasil no sabe qué hacen los brasileños aquí. Entonces, a través de la constitución de esa red, creo que se puede dar un poco más de visibilidad del trabajo que están desempeñando. El tercero y principal objetivo del encuentro, y creo que es un poco la consecuencia de esos dos primeros objetivos, es aproximar esos brasileños que están aquí de las instituciones en Brasil y para que esos brasileños puedan ser como vehículos de cooperación entre Alemania y Brasil, a través de su posición de investigación en universidades, laboratorios, empresas aquí, puedan contribuir para el crecimiento científico, tecnológico en Brasil al proponer proyectos de cooperación. Entonces, creo que esos son los tres principales objetivos. Solo mencionar que, sobre todo por el tercer objetivo, queremos dar una interpretación un poco distinta a lo que normalmente se suele atribuir a esas personas que están afuera, ¿no? Normalmente se habla del brain drain, la fuga de cerebros, y ahora queremos dar una perspectiva un poco positiva a la presencia de esos científicos que están afuera. Ellos pueden ser considerados un activo del país y eso ya se probó muy exitoso, por ejemplo, en el caso de la India, donde yo trabajé antes de venir a Alemania. La diáspora india en los Estados Unidos fue fundamental para el éxito de la industria de tecnología de la información india en países extranjeros, sobre todo en los Estados Unidos. Ellos como que abrieron el mercado para las empresas indias y todo ese modelo de tercerización de servicios de TI. Entonces, la diáspora puede ser, sí, un activo muy importante para los países. En efecto, ese concepto de brain drain ya está quedando desplazado. Ahora más bien he escuchado hablar de brain circulation, más bien. Exactamente. Bueno, ahí ya has mencionado dos iniciativas que apuntan a avanzar la diplomacia científica. ¿Qué otras recomendaciones, qué sugerencias entregarías tú a todos quienes nos están escuchando en esta conversación para hacer avanzar la diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe, que está un tanto rezagada si lo comparamos con lo que está avanzando la diplomacia científica en otras regiones del mundo? Sí, sí, muy interesante la pregunta también y eso es un tema al cual dedico mucho de mi trabajo, ¿no? Es fortalecer el ejercicio de la diplomacia científica y de la innovación en nuestros países, ¿no? Bueno, yo creo que primero es importante mencionar, y eso lo mencionas muy bien, Pedro, en el sitio de la Diplocientífica,
que la diplomacia científica, y incluyo también la diplomacia de innovación, no es algo nuevo, no es una práctica nueva. También en Latinoamérica, nuestros países hace décadas ya hacen acuerdos de cooperación científica con otros países, están involucrados en proyectos multilaterales. En el caso de Chile, tienen ahí el ESO, el European Southern Observatory, de lo cual Chile es parte, que viene ahí, si no me equivoco, de la década de 60, 70, se empezaron los trabajos. Brasil, Nuestros... oh, Brasil también es parte de ese cúmulo de observatorios astronómicos en el desierto chileno. Brasil también. sí, entonces, o sea, hay también, o sea, todo el tratado de la Antártica, que nuestros países también, o sea, no todos de la región, pero algunos son parte y tienen base en la Antártica. Entonces, la actividad de diplomacia científica ya está hace mucho tiempo ahí. El tema y mi evaluación es que nunca hemos pensado la diplomacia científica de una manera muy activa, solo de una manera siempre muy reactiva. Hemos integrado esos proyectos de cooperación frente a una motivación que ha venido de afuera, ¿no? Y entonces no hemos salvo obviamente algunas excepciones, en el caso de Brasil es una, Chile también tiene unos importantes hechos, pero a lo largo creo que en general nuestros países nunca han pensado de manera estratégica la diplomacia científica y de la innovación y no han creado las instituciones necesarias para una postura estratégica frente a ese tipo de actividad. Entonces, por eso hemos siempre cumplido las agendas exteriores, ¿no? Y no nuestra propia agenda. Y yo diría que uno de los primeros pasos es crear institucionalidad y también empezar a ver la diplomacia científica e innovación como un instrumento para atingir objetivos propios nacionales nuestros o regionales nuestros. Es importante también en ese proceso saber que la diplomacia científica no es un concepto que está ahí en el aire, sino que debe servir a un objetivo. Entonces, en nuestro caso, y eso siempre repito y repito, que la diplomacia científica debe sobre todo atender a los objetivos de desarrollo de nuestra región. Eso es importante decir porque si nos basamos en algunos conceptos o definiciones de diplomacia científica que vienen de afuera, del norte, no encontramos ahí ese objetivo de desarrollo. En ese famoso framework de la AAAS, de la Royal Society, si uno ve en detalle, hay una parte ahí en que se afirma que el objetivo de desarrollo está fuera de ese framework, no está incluso. Entonces, tenemos que desarrollar nuestro propio concepto y poner nuestras propias prioridades a lo que es el ejercicio de la diplomacia científica y la diplomacia de innovación. Y por eso que en el contexto de la São Paulo Innovation and Science Diplomacy School, en la primera edición 2019, hemos desarrollado junto, de manera colectiva, los maestros, los participantes, el São Paulo Framework of Innovation Diplomacy, que ahí presenta una posible definición de Innovation Diplomacy y conecta esa definición al reto de desarrollo y propone algunas prácticas de diplomacia de innovación que pueden ser adoptadas, ¿no? por los países y por los actores
de diplomacia de innovación. Entonces, creo que queremos como región pensar estratégicamente y pensar estratégicamente es, otra vez, crear institucionalidad, pero también, y ahí regreso al punto de la academia, que en nuestras academias podamos tener una reflexión crítica sobre diplomacia científica y de innovación. Es lo que intentamos o estamos haciendo en São Paulo, pero a mí me gustaría ver eso en varias universidades, en varias instituciones en Latinoamérica, en el Caribe. En efecto, un instrumento para alcanzar nuestros propios objetivos de desarrollo en la región. Me quedo, Pedro, con esa conclusión. Es una muy buena manera de concluir este encuentro, porque con esa respuesta a la última pregunta, también en parte volvemos al comienzo, a la primera pregunta que abordaba la definición de diplomacia científica. Ahí encontramos un camino para avanzar hacia esa propia definición que tú señalabas. Muchas gracias una vez más, Pedro, por tu tiempo, por tus reflexiones que inspiran a mayor debate, mayor conversación acerca de diplomacia científica en nuestra región. También agradecemos mucho al equipo de Diplocientífica que hace posible estas conversaciones. Y si te ha interesado este tema, te invitamos a que te suscribas al canal de Diplocientífica en nuestro canal de YouTube, o si estás interesada o interesado en saber más acerca de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe, te invitamos a que visites nuestro sitio web www.diplomaciacientifica.org. Muchas gracias y espero nos veamos pronto. Chao, Pedro. Chao, Pedro. Muchas gracias. Un placer.